decíamos el viernes 18 de febrero, una jornada súper extensa, casi 12 horas. Ya se aprobaron 24 de los 35 o 36 artículos que se proponían. Y el más importante, y lo quiero leer: Chile, un Estado regional, plurinacional e intercultural, con autonomía en las regiones y en las comunas. Yo creo que esto viene a cambiar sin duda, César, la figura total de cómo es el Chile de hoy, que es un Estado unitario, y que ahora ya el poder se empieza realmente a descentralizar. Sí. Antes de que entremos de lleno en esta definición, para concluir un poco y que lo pueda quizás entender la gente en la casa porque es algo más cotidiano, los juzgados de policía local cumplen una función mixta hoy día. Por ejemplo, dependen del Poder Judicial, pero tienen una relación directa con la municipalidad. Claro, sí. Entonces son organismos que son jurídicos, pero también son administrativos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una multa y vas al juzgado de policía local, ellos te dan una sentencia, en cierto modo. Un citatorio. Claro. Y tú puedes apelar a esa sentencia después en la Corte de Apelaciones, y eso puede llegar inclusive a la Corte Suprema, como pasó en el caso de la Ordenanza Municipal de Las Condes respecto al tema del cigarro. Entonces, eso, por ejemplo, va a quedar pendiente. Si el sistema judicial va a ser completo y va a tener sus dependencias en el pluralismo jurídico, digamos, donde van a haber tribunales indígenas, y que a lo mejor eso se va a poder apelar hasta llegar a una instancia superior que va a ser la Corte Suprema. Ese tipo de situaciones todavía no las sabemos, así que no hay que entrar en escándalo, porque obviamente son cosas que también nosotros hemos vivido, por ejemplo, con el tema de los juzgados de policía local, y que a lo mejor las personas ni siquiera se dan cuenta que están frente a una situación que ya habla de pluralismo a nivel jurisdiccional. Porque cada comuna tiene sus normas y sus definiciones. Y yo creo que este trabajo que hace la Convención viene un poco a evidenciar lo que hoy día ya existe y no asustarnos tanto, porque hoy día vemos que hay grupos que están absolutamente reticentes a los cambios. Y yéndonos a este Estado regional, que como muy bien lo explicaba Fernando Atria, y ojo, el Instagram de la Convención Constitucional está siempre ahí con mucha información súper valiosa, así que para quienes usan redes sociales, síganlo. Entonces, él explicaba que este Estado regional está entre medio del Estado unitario que tenemos hoy día, que el poder se centraliza en la figura del presidente de Chile, que él es el que da las órdenes para todas las regiones. Y en el otro extremo está este Estado federal, ¿cierto? Que cada subestado dentro del mismo país tiene sus propias leyes, sus códigos de justicia, sus propias formas de funcionar, y que solamente lo que comparte tiene que ver con defensa y relaciones internacionales, relaciones exteriores. Entonces, este Estado regional vendría estando entre medio, y que sí le da más autonomía a las regiones, César, en especial a la figura del gobernador regional, que hoy es un cargo que es elegido de manera popular, que viene a suplir lo que era antiguamente el intendente designado por el presidente, pero ahora esperemos que efectivamente ellos puedan tener administración de su propio presupuesto, por ejemplo, y puedan efectivamente tomar sus propias decisiones sin depender mucho del gobierno central. Sí, una de las cosas que quedó establecida, el tema de la autonomía, en cierto modo, presupuestaria y la autodefinición de esa ejecución. Y otro de los principios que quedó establecido es la de cooperación entre las entidades autónomas territoriales. Ahora, cuando nosotros hablamos de entidades autónomas, un ejemplo claro son las municipalidades, porque hoy día están definidas como entidades autónomas. Tienen autonomía. Con su propio reglamento administrativo, tienen su autonomía, digamos, de ejecución presupuestaria, pero en cierto modo tú te fijas, y la comuna de Las Condes, por ejemplo, su presupuesto depende mucho de varios factores, pero es muy distinto al de Cerro Navia, y eso hace que también haya una desventaja. Entonces, ese tipo de cosas también se tienen que subsanar hoy cuando hablamos de autonomías regionales y autonomías comunales, porque cuando hablamos de comuna, la relación administrativa es la municipalidad. Cuando hablamos de región, la relación administrativa hoy día sería la gobernación y la delegación presidencial, que es como una mixtura entre Estado unitario presidencialista y la versión más regionalista, que es como un avance de lo que podría ser, que es la gobernación. La gobernación. Que recién ahora debuta, ojo, que no es que hayamos tenido gobernaciones con cierta autonomía toda la historia de Chile. Eso parte ahora con las elecciones que tuvimos hace muy poquito tiempo, y tenemos los gobernadores electos, pero que tienen nada de presupuesto, que tienen al lado al delegado presidencial, y designado por el presidente. Y que tienen, en cierto modo, choque de facultades, o que no tienen claridad, y de hecho todavía hay muchas consultas que están hechas a la Contraloría de preguntar, oye, ¿esto lo ve la gobernación o lo ve la delegación? Acá queda claro que van a haber
autonomías territoriales que no sabemos si se va a llamar gobernador o va a tener el nombre de intendente, pero sí habla de autonomía. Por tanto, entendemos que va a ser definido no por el presidente de la República, sino por las entidades que componen la autonomía territorial. Ahora, esto tiene sentido, y esto no lo sé, te lo pregunto, si es que la explotación de recursos naturales queda administrado por las divisiones regionales, entonces. O sea, vale decir, la explotación minera en el norte de nuestro país, o forestales en el sur, las comisiones de aportes a la región debieran cambiar, ¿cierto? Porque ya no es una administración de el sur de Chile, es rico en madera, estoy inventando, o en glaciares o lo que sea, y se va primero para Santiago porque tenemos más necesidad ahí, y después para el resto. Eso debiera cambiar, ¿o no? Porque si no, está escrito en el agua nomás. Sí, debiera cambiar, pero tampoco, cuando hablamos de autonomía, hablamos de que van a ser feudos separadas cada región una de la otra. Por algo se habla de Chile es un estado. Sí. Habla de un estado y de hecho después lo vuelve a mencionar cuando habla de división geográfica en el artículo 3. En el artículo dice, 3. forman un territorio único e indivisible. Claro. Es decir, la autonomía tiene que estar compatibilizada con el concepto unitario del Estado de Chile. No está definido el concepto unitario porque ya lo habla, dice Chile es un Estado regional. Habla de un Estado. Entonces vamos a tener una mezcla entre una gobernanza, digamos, que va a ser unitaria, pero que va a estar dada por las distintas regiones también. Y cuando tú hablas de la producción, por ejemplo, minera... Porque es del suelo de un lugar particular de Chile. Eso también tiene que ver con una relación que queda definida en otro de los artículos respecto a la cooperación y la asociatividad territorial de los estados regionales. Es decir, si tú tenías una producción de algún mineral, por ejemplo, tenés que comercializarlo. Y va a haber otra región autónoma que va a necesitar ese mineral, va a necesitar la electricidad, va a necesitar Claro. de que le provean de estos recursos y tiene que haber una cooperación. Claro. Ahora, eso no quiere decir que todos los recursos que se produzcan en cierta región van a ser de esa región. Pero cuando, por ejemplo, hoy día hablamos que una empresa que tiene sedes en distintos lugares de Chile y que su concentración de producción está en Quilicura, por ejemplo, pero su sede tributaria está en Las Condes. Bueno, ya, buen punto. Ya, ese es un punto que con esto debiera, en cierto modo, ir subsanándose, porque la autonomía territorial que se le da a la comuna debiera instaurar que los tributos también se paguen en ese el que suelo esos recursos manda. queden ahí. Claro. Ahora, no quiere decir que por eso van a sacar todos los recursos de la otra comuna, porque también esa comuna tiene ciertas producciones de ciertos capitales propios. Inversiones, obviamente las propias, digamos, los propios impuestos que pagan dentro de la propia comuna, digamos, o los cobros que se realizan en esa comuna. Claro. Pero todas esas cosas puntuales de definiciones de dónde va a provenir cada peso o cómo se va a reasignar cada peso que hoy día se hace a través de la ley de presupuesto, va a tener que discutirse en otro artículo donde se hable de, por ejemplo, la ley de presupuesto y cómo va a estar siendo armónico a lo que ya. Claro, cómo va a estar dado el presupuesto nacional, el erario nacional fiscal. Y ahí es como se va a en el definir. fondo, la colaboración va a seguir existiendo entre regiones y los recursos van a seguir fluyendo de norte a Es que sur. ya no hay colaboración, El yo tema creo es que hay Bueno, extracción llamémoslo abusiva colaboración. unidireccional. Claro, pero en el fondo es que ahora cada región va a poder administrar ese presupuesto y va a tener esa autonomía, porque hoy día, y por eso es bueno que exista este Estado regional, porque la realidad que vive Magallanes es muy distinta a la que pueda vivir Arica, hoy día Arica y Parinacota. Entonces se necesita claramente tomar decisiones en terreno, porque hoy día todas las decisiones se toman desde Santiago. Y ¿Qué muchas van a hacer veces, con la bandera Magallanes? claro, las autoridades desde su oficina, desde su escritorio y haciendo una conferencia por Zoom, una reunión por Zoom, es muy poco lo que se pueden dar cuenta. O sea, se necesita estar en el día a día viviendo ahí para saber lo que necesita tu región y los cambios que hay que hacer. Sí, bueno, eso era una de las cosas que se entendía que era una de las tareas del intendente en su momento. Es decir, se elegía un intendente que generalmente, o la mayoría de las veces, era una persona que era de la zona y que tenía que interpretar en cierto modo las necesidades de su población. Y interpretar las necesidades también de los alcaldes de las comunas donde está la región. Pero supeditado al gobierno central igual. Exacto. Entonces, esa definición la tomaba
la cabeza del Ejecutivo en este caso, Claro. que es el presidente o presidenta de la República, o el ministro que está a cargo de las distintas intendencias. Un puesto de confianza, Claro. un amigote, digamos. O sea, finalmente todo esto funcionaba o funciona actualmente como una pirámide. Quien toma la decisión, el presidente o presidenta de la República. Por eso hablamos de un Estado muy presidencialista. Sin embargo, presidencialista. le pusieron un parelé frente a esta unidad estatal, ¿cierto? Como país, pero con cierta independencia de poder autoadministrarse. Algo que a mí me parecía no tirar a las mechas, que son como los grupos de personas que decidían dentro de su región, que eran como con una especie de cabildo, así como... Sí, ahora eso no es tan distinto a lo que pasa hoy día con los presupuestos regionales. Es como una especie de muestra gratis de lo que podría ser después más adelante una asamblea territorial. Que de hecho tiene que discutirse nuevamente, pero cuando nosotros hablamos hoy día de los gobiernos regionales tenemos la figura de los, por ejemplo, de los CORE, de los consejeros regionales, que son cargos de elección popular donde se discuten ciertas asignaciones presupuestarias para ciertos proyectos. Obviamente no se define todo el presupuesto ahí. Se van a traspasar, en cierto modo, facultades, por lo que se entiende de este principio, a algún órgano similar a este. Puede ser una asamblea, puede ser el mismo gobierno regional con los consejeros regionales. No lo sabemos porque todavía no se define esa estructura, digamos, administrativa. Pero sí, hoy día ya tenemos un ejemplo de que eso sí es posible y no es tan alejado de la realidad. Hoy día tenemos asambleas, en cierto modo, regionales, que están dadas por el gobierno regional, y hoy día inclusive ese gobernador o gobernadora regional es electo popularmente y no es designado por el presidente de la República. Ajá. O sea, Claro. ya tenemos algo que no es tan distinto a lo que está Por acá. ejemplo, si el Estado regional ya hubiese estado funcionando cuando empezó la pandemia, quizás las autoridades regionales hubieran tenido su propio manejo Exacto. jurisdiccional, ¿cierto? Exacto. De lo que pasaba en su lugar, o sea, en su territorio. Qué buen punto, porque La muchas verdad es que hoy cuarentenas día- se hicieron por un dato estadístico de cuántas Exacto. personas habían por centro hospitalario, A lo eso que era iba, ridículo. O sea, a eso iba. Chiloé estuvo en ¿Y se cuarentena acuerdan? tanto... Sí, pues y se acuerdan de la discusión eterna de los alcaldes y el reclamo que hacían que a ellos no se les tomaba en cuenta, siendo que de los municipios dependen los CESFAM, por ejemplo, que es donde la gente va en primera instancia a atenderse. Entonces, claro que si tienen más poder, Buen tienen más opciones de manejar su situación interna y no tener que depender de lo que diga un gobierno central que a lo mejor está muy alejado del día a día y De de su lo que realidad, realmente está de hecho. pasando. Claro. Ahora, ahí tú tienes un buen ejemplo. ¿Qué rige hoy día en la situación de pandemia? Una de las cosas del Código Sanitario. Estamos en un estado de emergencia, que es otra definición. Son definiciones que están dadas por leyes o por principios constitucionales. Entonces, cuando tú dices, estamos en un estado de emergencia, ese estado de emergencia nos dice que, en este caso lo declara el presidente de la República, con acuerdo del Congreso para la extensión, eso todavía no se define. Entonces, si cuando se defina el estado de excepción se mandata a que el presidente o presidenta tenga que consultar o tenga que, digamos, trasladar facultades a las gobernaciones, eso debiese estar estipulado en cierto modo porque ya hay una definición acá de que hay autonomías territoriales. Claro. Entonces, todas las otras definiciones que vayan dándose de leyes, de, por ejemplo, el mismo Código Sanitario, a lo mejor va a hacer alusión a otro principio, que es el principio de la salud, o al derecho a la vida. Entonces, a lo mejor va a decir, la política nacional de salud la va a dar el Ministerio de Salud, apegado al principio de salud pública y el principio de... Entonces, todo esto tiene que, insisto, ir encadenado en el orden en que los principios constitucionales vayan saliendo. Los derechos fundamentales siempre van a estar en el principio general. Entonces, si se define, por ejemplo, en el Código Sanitario, que van a apegarse al derecho a la salud, al derecho a la vida, etcétera, va a tener que convivir con este otro principio, pero el principio fundamental de derecho a la vida tiene que primar. Entonces ahí... O sea, son todos independientes excepto cuando hay una emergencia. Claro, o sea, todo esto son supuestos que se tienen que ir definiendo a medida que se van dando las facultades y se va viendo el mapa completo. Hoy día tenemos, si tuviésemos un pool de cartas, tenemos dada vuelta una sola carta y tenemos que ir viendo todo el resto de cartas y luego ir viendo cómo se combinan cada Claro, una. que en el fondo la autonomía de estas regiones tiene que ver con hacer caso a este gran marco general, no salirse de estos bordes, pero sí actuar con cierta autonomía dentro de esta cancha. Si eso es lo que propone la Constitución. Y lo dice, y de hecho lo dice acá, que las comunas y en general las regiones tienen que apegarse a la Constitución y a la ley. Pero claro, pues Entonces, sigue siendo una misma ley para todo Exacto, el país. si habla después la misma Constitución, que va a haber un código sanitario que va a regir a todo el país, entonces van a tener que apegarse los estados, digamos, regionales
o en este caso las gobernaciones, a la Constitución o a la ley que rige el Código Sanitario. Claro, es que una cosa es seguir la ley y otras cosas es como tú administras todo el proceso para poder hacer cumplir esa ley. El problema es que hay que reconocer que cada vez que se hacen cosas macro, el sentido común igual se pierde. Porque el sentido común tiene que ver con el específico de algo. Sí. Y ahí nadie puede operar sobre el hiperespecífico. Entonces, ahora, ojo que estos son procesos muy largos. De hecho, el Tribunal Constitucional actual, que es el encargado de velar que los principios constitucionales se preserven, todavía revisa cosas de leyes que han pasado hace mucho tiempo atrás. Interpreta, en cierto modo, si esa ley que se votó hace 5 o 6 años atrás choca o no con un principio constitucional, y por tanto lo que puede hacer es decir, oye, acá hubo un problema, hay que corregirlo. Hace muy poco un ejemplo del tema de la ley Rapa Nui, no sé si recuerdan, que las condenas que se ejecutarían en territorio isleño, ¿sí? Por crímenes, digamos, no recuerdo si eran de abuso sexual específicamente. ¿Por violencia de género? Tenían que, o podían darse con arresto domiciliario, por ejemplo. Entonces, la Corte Suprema dijo, no, hoy día esto choca con la Constitución actual, porque hay una ley que dice que va a pasar esto, que las personas pueden tener su condena en su residencia, pero la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y la ley que dice que el principio jurídico es uno solo, indivisible, y por tanto él tiene que cumplir su condena igual que cualquier otro chileno. En Rapa Nui, qué interesante que lo mencionaste, porque ahí va a estar loco, porque hay un consejo de ancianos que define de sus preceptos, de su cosmovisión, y van a querer, yo creo, poner la pata encima, en el buen sentido de la palabra. O sea, si ellos, ya de hecho, con todas sus letras, Rapa Nui, pobrecito, ojalá tuvieran una independencia. Yo creo que si hicieran una encuesta popular, yo no sé si quieren ser chilenos, digamos, ojo, o continentales. Pero a nivel presupuestario no hay una solvencia que les pueda decir a ellos, vamos a sobrevivir sin el continente. Entonces, también tiene que haber una correlación, porque el peso invertido por una persona que vive en la comuna de Maipú es muy distinto a un peso invertido a una persona que vive en la comuna de Rapa Nui. Es mucho más alto en Rapa Nui. ¿Y por qué? Principalmente porque requieren de un mayor gasto fiscal, de traslado de mercaderías, de traslado de insumos, de, por ejemplo, generar la red eléctrica, generar la red de agua potable, que el Estado debiera proveer, pero va a ser mucho más costoso porque están en un territorio muy alejado del continente. Entonces también va a haber una dependencia, una codependencia, porque obviamente son parte del territorio nacional que ha establecido que es único e indivisible.